Padre nuestro, queremos esta mañana orar a ti, Señor, para que la palabra que viene a continuación sea la tuya y no la del hombre. Bendice, Señor, a todos los que estamos unidos esta mañana, atentos a oír tu palabra. Y, Señor, tu palabra pueda ser una cabida en nuestros corazones, sea sembrada en buena tierra, para que esta, tu palabra, pueda ser germinada en el tiempo tuyo, comience a dar ese fruto. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria es para Yahweh de los ejércitos celestiales. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a hablar la palabra de Dios. Y quedaron un tema pendiente. Estamos hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Los contrastes que hay entre lo que es la sabiduría del hombre con la filosofía, la sociología, la psicología, las opiniones del hombre. El hombre tiene sus opiniones, dan sus opiniones. Hoy día escatólogos, psicólogos por la palabra de Dios también hablan, pero son opiniones humanas. Y Dios dice y decía el domingo pasado en el estudio de la palabra que Pablo va a Corinto y la iglesia está dividida. Ya hablamos de sus dos divisiones, primero por sus personas. Uno decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, por las personas. Y la otra división eran por las opiniones humanas, la sabiduría humana, la filosofía que se había infiltrado en la iglesia que enturbia la doctrina de la palabra de Dios. Y decimos que el apóstol Pablo presenta 5 razones por las que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. 5 razones. Y alcanzamos a ver 2. La primera razón que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana es que la sabiduría de Dios, dijimos, que era permanente, permanece. La sabiduría del hombre, ya lo vimos, está destinada por Dios mismo para ser destruida, decía la palabra deshacer. Por lo tanto, la primera razón que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana es que esta es la sabiduría de Dios, permanece para siempre. La segunda razón que alcanzamos a ver que la sabiduría de Dios es poder, tiene todo poder. La sabiduría humana no tiene ningún poder. ¿Cuál es la diferencia de poder? ¿Cuál es la diferencia de poder entre la sabiduría de Dios y la sabiduría y la filosofía del hombre? La sabiduría de Dios tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para justificar, tiene poder para redimir, tiene poder para santificar. Todo eso tiene el poder, la sabiduría de Dios, y la sabiduría del hombre no tiene nada. La filosofía no aporta nada, no ha podido resolver los problemas del hombre a lo largo de los siglos. Ningún filósofo ha podido entregar una fórmula que pueda ayudar a los hombres. Para Dios queda totalmente descartada la sabiduría de los hombres. Vimos esas dos, que es muy importante, de las cinco razones. Vamos hoy día a estudiar las otras 3 razones, y sí que ponga atención, tome Biblia, tome un cuaderno, un lápiz y vaya anotando estas 5 razones para que nos quede claro a nosotros el concepto de la diferencia que es y por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres, a la filosofía. El tercer punto dice que la sabiduría de Dios es paradoja. ¿Qué significa eso? La sabiduría de Dios es paradoja. Yo tengo una definición muy corta de paradoja que usted le puede después estudiar profundamente con su familia, en su casa. Dice, idea extraña o irracional. ¡Wow! ¡Wow! Aleluya. Eso dice la definición de paradoja. Entonces Pablo dice que la sabiduría de Dios es paradoja comparada a la sabiduría de los hombres. Y vamos a explicar por qué lo es esta mañana. Vaya poniendo atención, no se distraiga para que entienda bien lo que el Señor quiere decir esta mañana. Dios afirma que la sabiduría de Él es superior
en contraste a la sabiduría de los hombres. ¿A qué? Al redimir a personas humildes y simples. Ahí está lo paradójico. Ahí está el Señor que está diciendo cuál es, por qué es paradójica. Redimió personas simples y humildes. Mire el versículo 26. Estamos en el capítulo 1 y estamos ahora en el verso 26. 1:26 del Primera de Corintios. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí está el versículo 26. ¿Y qué significa eso? ¿Quiénes son esos sabios? Dentro de la iglesia dice, no, ustedes no hay grandes filósofos. Amén. Según la carne, ni mucha gente poderosa. ¿Qué son los poderosos? Los influyentes, personas influyentes, que en todo el mundo hay gente poderosa. En este país tenemos gente poderosa económicamente, poderosa. Se le llama poder porque tiene poder económico. No hay, dice, no son poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué son los nobles? Los nobles siempre se les llama, aquí tenemos una frase en Chile que se llama el que nace en cuna de oro. Eso se le llama personas nobles, de cuna de oro, de buena estirpe. Dice, no son los que yo he llamado. Wow, el mundo ve tres cosas. Escuche esto, anote esto que es bien importante. El mundo ve tres cosas para describir grandeza. ¿Me entiende? Ve tres cosas. La número uno, ¿qué es lo que ve? Ve sabiduría, educación, cerebro. Eso es la número uno. El mundo, para determinar la grandeza, ve tres cosas. La número uno dije sabiduría, educación, cerebro. La número dos, poder, influencia, popularidad, fama. Eso es. Y la tercera, alto rango. La persona que tiene alto rango es una persona muy de alto rango. Y la palabra de Dios nos dice en esta mañana, en el versículo 26, hermanos, ustedes no son de alto rango, no son de personas influyentes, no son personas filosóficas, pero Dios no ha escogido a estos de alto rango. Versículo 27. Veamos qué tipo de gente ha escogido. Sino, dice la palabra de Dios, sino que lo necio del mundo. ¿Qué significa eso? Lo ridículo, lo absurdo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo, mire lo que dice aquí, ponga atención, y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué le parece? Ahí está la descripción de las personas, la clase de persona que Dios ha escogido. Usted puede pensar esta mañana y puede decir, bueno, yo entonces me encuentro, Dios me considera en ese grupo. ¿Qué me interesa a mí que me consideren en ese grupo? Dios me ha escogido, Dios lo ha escogido a usted. Dele la gloria a Dios, porque Dios lo ha escogido y no ha escogido a estos filósofos, no ha escogido a gente influyente, no ha escogido gente de noble, de cuna de oro, lo ha escogido a usted para deshacer lo que es, dice la palabra. En esta evaluación, escuche bien esto, que es lo que voy a decir esta mañana. En esta evaluación que Dios hace, señala que el hombre no ha hecho nada, ni ha tenido ninguna participación. Ni usted ni yo hemos hecho nada en esto. Es Dios que nos ha escogido. Y ahí está lo paradojal
en el punto de paradoja, porque en la sabiduría de Dios es tan paradojal porque nadie nos hubiera escogido, ni un filósofo, ni alguien influyente, pero Dios nos ha escogido y da la clase de gente humilde, gente sencilla, ha escogido Dios. Se da cuenta que, y los filósofos y los influyentes, ¿qué van a escoger? Entre ellos, personas con rango, personas con cultura especial, gran oratoria y todo eso, entre ellos se van a escoger. Cuando alguien no tiene oratoria, no tiene filosofía y no tiene sabiduría, no es de cuna noble, no va a ser bien mirado en ese círculo. En ese círculo entran ese tipo de personas, pero Dios, nuestro Señor, ha escogido, y aquí está, como señalaba recién, lo paradojal. ¿Qué dice? Además, en una evaluación que Dios hace, señala que el hombre no ha hecho nada ni ha tenido ninguna participación. Aquí hay una tremenda paradoja. Dios quiere demostrar que no necesita la sabiduría humana. ¿Se da cuenta? No necesita la sabiduría humana, no necesita la filosofía. Y para hacer esto, concede salvación a personas simples y humildes. ¿No encuentra esto usted grandioso? Aleluya. Y ellos son un testimonio vivo al mundo que Dios no necesita sabiduría humana. Usted, querido hermano, usted, querida hermana, usted es un testimonio vivo de la sabiduría de Dios porque usted lo ha escogido Dios. Y si usted ha sido salvado por la gracia de Dios, usted es una persona más inteligente que cualquier filósofo más importante del mundo. No hay más persona más inteligente que usted. ¿Me está escuchando? No hay persona más sabia delante de los ojos de Dios que usted, porque Dios lo ha escogido a usted. Y si usted ha reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, usted es la persona a los ojos de Yahweh, la más sabia que cualquier filósofo más importante de este mundo. ¿Notó? ¿Notó la diferencia? ¿Notó lo paradojal que todo lo que es la sabiduría de Dios? ¿Qué más? El alto rango, las personas influyentes, los poderosos, los hombres de que exaltan la inteligencia, todo eso para Dios es totalmente irrelevante. Anote eso. Para mostrarles qué tan irrelevante es, Dios contradijo a la sabiduría humana, Dios contradijo a los filósofos, Dios contradijo a los que se creen inteligentes, a los que son arrogantes, los contradijo escogiendo a personas simples y a personas humildes. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Abra su Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 5. Mire lo que ha escogido el Señor. Anote estos textos. Usted está identificado por la palabra de Dios, hermano, esta mañana. Usted ha sido escogido por Dios y está Dios diciéndole, yo te escogí, hijo, yo te escogí, hija. Créale a Dios, a su palabra. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, amados, oh, oíd, ¿está escuchando? Oíd. Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Cuando dice pobre, ahí dice gente humilde, gente sencilla, no pobre que anden mendigando, no se refiere a ese tipo de pobres. Por favor, entendamos los contextos de la palabra. Ahí se está refiriendo a personas sencillas, a personas humildes. Ahí dice, no ha elegido Dios a personas sencillas, gente humilde, apenas que gente que sabe leer, apenas sabe escribir. Esas personas Dios ha escogido. Está diciendo eso en la mañana de hoy, dice, personas sencillas de este mundo, para que sean ricos en qué. ¿Ricos en qué? En fe,
herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ellos son testigos como una manera de qué, como una manera reprensiva de Dios contra la sabiduría de los hombres. ¿Se da cuenta? Son los redimidos para provocar a celos a este mundo. El que conoce a Dios conoce más que cualquier filósofo, como decíamos, más importante del mundo. Efesios capítulo 3, versículo 10. Tome la palabra. Si aquí está todo escrito en la palabra, está todo revelado en su palabra, hermano, esta mañana. Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 10. Palabra de Dios esta mañana para nosotros. ¿Qué nos dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de qué. ¿Por medio de qué? De la iglesia. ¿A quién? A principado, a potestades, los lugares celestiales. ¿Se está dando cuenta, hermano, el rango que Dios le ha dado a usted? ¿Usted qué es? ¿No es la iglesia? ¿Acaso usted no es la iglesia? Los filósofos, los sabios, los inteligentes, los influyentes de este mundo no pueden ir hacia las potestades, no pueden ir a meterse a lugares celestiales, no tienen poder, no creen, no tienen esa capacidad. Ni Nietzsche, ni Descartes, ningún tipo de filósofos que ya murieron y otros que están hoy día en el mundo confundiendo a la gente, ninguno de esos filósofos puede meterse en los lugares celestiales, en las potestades. Dios le está diciendo a usted esta mañana que el Señor le da el poder a la iglesia para que vaya contra principado, contra potestades en los lugares celestiales. Se da cuenta el rango que Dios le está dando a personas tan sencillas, tan humildes, el Señor. Por eso dice, si ustedes reciben el reino de Dios como un simple niño, hermano, no se preocupe, usted abre la palabra de Dios y Dios hablará, no se preocupe. Usted cuando tenga que soltar de la palabra y algunos dicen, bueno, esto es lo que yo tenía nomás, dos, tres, cuatro palabritas, no importa, es palabra de Dios, no se preocupe. Si aquí no, el que habla más, el que habla menos, no es evaluado en el cielo. ¿Me está escuchando? Palabra de Yahweh, palabra de Dios. Y dice claramente, para que puedan ver que la iglesia, los hijos, los llamados, los escogidos, los elegidos, son los que tienen la sabiduría de parte de Dios. Ahí está, lo paradojal. Veamos la cuarta. La cuarta, la sabiduría de Dios es superior por su propósito. Ahí está, por su propósito. Esta es la cuarta razón por qué la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres, por su propósito. Y veamos esto, expliquemos esto. ¿Por qué la sabiduría de Dios tiene un propósito? Y la sabiduría de los hombres no tiene ni siquiera un propósito, no tiene nada. Pero la sabiduría de Dios tiene un propósito, lleva consigo un propósito de parte de Dios. Veámoslo, estudiémoslo, anótelo, todo lo que vamos a decir. La sabiduría de Dios tiene un propósito que está muy por encima de la sabiduría de los hombres. Es un propósito superior. ¿Escuchó eso? Es un propósito de parte de Dios enteramente superior. Analicemos el versículo 29. Veamos de 1 Corintios 1, 29. ¿Qué es lo que nos dice el 29? ¿Cuál es el propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Escuchó eso? Anótelo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Otras versiones dice, nadie se jacte delante de Dios, que es más justa. Que nadie se jacte delante de Dios. Ese es el propósito. ¿Se da cuenta? La sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de los hombres, ¿qué hacen? Aquí está
este caballero Roberto, no sé, González, gran filósofo que ha dado vuelta al mundo en sus conferencias. Pónganse de pie, por favor, y aplauda, reconocimiento. Acá dice el propósito de la sabiduría de Dios. Nada. Si usted recibe algo, si usted conoce algo de la palabra de Dios, usted entiende los textos de la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, tiene revelación de Dios, eso es para que usted sepa que Dios se lo ha dado, pero para que nadie se pueda jactar delante de Dios, dice. Aquí, en ese versículo, la palabra de Dios, Dios quita toda jactancia humana. Nadie puede decir, bueno, yo llegué al evangelio porque, mira, yo tenía inteligencia, yo era abogado, yo era judista y empecé a leer este librito, la Biblia, y llegué por mi inteligencia y se me reveló Dios a mí. Nadie puede decir eso, hermano. Bueno, hay algunos que lo dicen, pero no es por eso. No es por eso que el Señor se le reveló, se le entregó, se le mostró, dice. Eso no tiene nada que ver que usted sea inteligente y el otro que sea un torpe. Yo no, yo soy inteligente, por eso el Señor se fijó en mí. No, no tiene nada que ver con la inteligencia y no tiene nada que ver con el otro que sea un torpe. No tiene nada que ver. La pregunta es, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo? Esa es la pregunta. ¿Quién es salvo? ¿Los inteligentes? ¿Quién es salvo? Mire, regresemos al versículo 24 del capítulo 1. Y ahí dice quiénes son los salvos. No son los inteligentes, dice. Si dijera el versículo 24 que los inteligentes son salvos, estamos perdidos. Yo soy el primero, estás perdido. Pero dice, los salvos son los llamados. Ahí está. Ahí está. Los llamados por Dios son los salvos, no los inteligentes, no los filósofos. ¿Me está entendiendo, hermano? Ese es el concepto de lo que la palabra de Dios dice esta mañana. ¿Quién es salvo? ¿Los inteligentes? No. Dios eligió a personas. Versículo 26 decía anteriormente, miren hermano, ustedes no son algunos nobles, no son algunos influyentes, no son nada. Y ustedes fueron llamados por Dios. Y dice, el versículo 27 dice dos veces, Dios nos escogió, Dios nos escogió. El versículo 28, escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. El 27, dos veces, escogió Dios. El 28, escogió Dios. Dios lo escogió a usted. Esos son los salvados, escogidos por Dios. ¿Y yo tuve que hacer algo para esto? Nada. Usted ni yo hicimos nada. Esto es la sabiduría de Dios. Al final del versículo 21 dice, el versículo 21, al final del versículo 21, a ver, veamos qué dice. Al final del versículo 21, Primera de Corintios 1, 21 dice, de nuevo ahí abajo, al final dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante las agradó a Dios salvar a quién. ¿A quién? ¿Agradó a Dios salvar a quién? A los que creen. Ahí dice, a los creyentes, a los que creen. Está claro, hermano. Dios en su sabiduría se agradó de salvar a los que creen, a los que creen. Bendito sea nuestro Señor. ¿Y yo tuve que hacer algo? Nada, absolutamente nada. Usted fue salvo porque usted fue escogido por Dios en su gracia maravillosa. Y el resultado de eso está al final, donde dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Dios dice, y lo dice muchas veces, no compartiré mi gloria con nadie, compartiré mi gloria. Así que los filósofos, los grandes, inteligentes, aquí en el reino de Dios no tienen cabida, a no ser que se despojaran de todo eso y se rindieran
humildemente al Señor, tendrían una oportunidad. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2. Vaya, abra su Biblia en Efesios. Vamos a conocer. Esto ya es conocido por todos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe, no por lo que tú hagas. Y esto es un don de Dios. Se activó en un minuto, un segundo nuestra fe, y esa fe es un don que Dios te da a ti y me da a mí para creer en Él. El propósito de la sabiduría de Dios está ahí en el versículo 30 de Efesios. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido... Ahí está. Veamos el versículo 30 de Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. ¿Qué dice? Abra su Biblia ahí en Primera de Corintios 1:30, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, que dice 4 cosas importantes. Miren lo que dice el versículo, 4 cosas importantes. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se da cuenta? O sea, que usted no tiene nada que ver con la salvación. 4 cosas que ha hecho Dios en su sabiduría. 4 cosas que la filosofía no puede ser. La sabiduría de Dios no la puede tener la filosofía. La filosofía no le puede dar justificación. La filosofía no le puede dar santificación. La filosofía no le puede dar redención. 4 cosas, veámoslas de este versículo 30, que son cosas tremendas, tremendas. Una vez que usted se convierte en cristiano, escuche bien lo que voy a decir. Una vez que usted se convierte en un hombre cristiano, usted deja de ser una persona ignorante. Para Dios, usted es una persona sabia. No importa que lo tilden de loco, locura, como decíamos el domingo pasado, que la palabra es locura, decía, es torpeza, están creyendo algo torpe. No, para Dios somos sabios, para Dios es lo importante. Y dice, cuando usted se arrepintió, recibió sabiduría. Lo primero, que dicen 4 cosas. La primera, cuando usted se arrepintió, anote eso, del versículo 30. Cuando usted se arrepintió, lo primero que recibió, sabiduría. Usted es un hombre sabio, es una mujer sabia a los ojos de Dios. Recibió sabiduría. ¿Quiénes son verdaderamente sabios en este mundo? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son verdaderamente sabios en este mundo? Son los que conocen a Dios. Son los que conocen a Dios. El propósito de la sabiduría, ¿para qué es el propósito de la sabiduría? Uno puede preguntar, bueno, ¿y para qué es la sabiduría que Dios nos dio? ¿Sabe para qué es? Anótela, anótela. La sabiduría que Dios le ha dado a usted es para que Él reciba toda gloria. ¡Wow! ¿Se da cuenta que la sabiduría es diferente a la de Dios? La sabiduría que usted recibe de parte de Dios es para que Él reciba toda la gloria. Toda la gloria. Nosotros no recibimos ninguna gloria. Toda la gloria es para Él. Para eso nos da la sabiduría, para que Él reciba la gloria. ¿Qué más? Escogió a personas simples y humildes, para que no hubiera duda alguna que la salvación no es cuestión de inteligencia. ¿Escuchó eso? Para que no exista ninguna duda que la salvación no es una cuestión de inteligencia. La sabiduría de Dios, la salvación, no influye acá la filosofía
o la inteligencia, o la sabiduría humana, o la opinión humana. No tiene absolutamente nada que ver. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Usted conoce la verdad. Estaba escuchando en la mañana a un sociólogo que están diciendo dentro de la sociedad nuestra, en busca de la verdad. Y buscaba varias definiciones de la verdad. Y el sociólogo decía en la mañana, la verdad es, bueno, puede ser la verdad, el testimonio de una persona, la realidad que uno vive por aquí, por allá, la verdad. Pero no existe la verdad así en forma, y decía, hay religiones que se apoyan que esa religión es la verdad. Y se daba vuelta y vuelta el hombre, y yo lo estaba escuchando atentamente a él, a dónde quería converger, dónde iba a llegar con su punto de vista de la verdad. Me dio lástima, hermano, realmente, me dio lástima. Y yo vine a sentar acá y dije, Señor, nosotros, personas humildes, con no mucha cultura, sabemos quién es la verdad. La verdad es Jesucristo el Señor. ¿Usted lo cree? Y con eso, nosotros, dice el Señor, nos ha revelado su verdad. Él es la verdad. Y este hombre, este sociólogo, estaba escuchándolo ahí, no sabía encontrar una expresión hacia la verdad. Yo decía, Señor Jesús, tú eres mi verdad con seguridad. Dios nos ha revelado. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Usted lo cree? No me cabe duda. Yo soy la verdad. Entonces usted pasa a ser un hombre sabio a los ojos de Dios. Ni un sociólogo. Le estoy diciendo que la sabiduría de los hombres necia, el hombre necio no podía encontrar una explicación hacia la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y se acabó, no hay más. Aleluya. Lo que usted aprendió va en un proceso de aprendizaje, según lo que dice Segunda de Corintios 4:6. Abra la palabra en Segunda de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, para iluminación, resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos. ¿De qué? ¿De qué nos va a iluminar? Del conocimiento de Dios, del conocimiento de la gloria, de la presencia, de la majestad de Dios. La gloria de Dios. Ahora algunos pueden preguntar, bueno, ¿y qué significa la gloria de Dios? Uno dice, la luz, la Shekinah. ¿Qué será eso? La gloria de Dios significa, anótelo, eso, anótelo. Todo lo que Dios es. Eso es la gloria de Dios. Todo lo que Dios es. Hay algo más que usted debe conocer. Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Está escuchando eso? Léalo bien, hermano. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito, consentimiento, aprobación, permiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando dice en sí mismo, es en Cristo. Es en Cristo. Dios no solo se revela a sí mismo, a nosotros, sino nos revelas enteramente su voluntad. El versículo 10, ahí, de Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
como que están en la tierra. Salta el versículo 17 al versículo 17 y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? ¿De qué? De sabiduría. ¿Y qué más? Y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya, Señor Jesús. Usted, Dios, le revela a usted y le da el conocimiento y la revelación y la sabiduría en el conocimiento de Él. Vea el versículo 18. El versículo 18, léalo, leámoslo. Mire lo que nos dice. Para que sean alumbrados los ojos, para que seamos iluminados, para que seamos alumbrados nuestros ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Estamos esperando la redención total, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿No necesitamos filosofía? ¿Necesita la filosofía usted? ¿Necesita la opinión de hombres? ¿La opinión humana? No, aquí la palabra dice que Dios le va a alumbrar los ojos de su entendimiento. Dios se lo va a alumbrar. Ahí está. Todo eso es respecto a esa parte de lo que es la sabiduría. ¿Qué viene después de la sabiduría en el verso 30? 1:30 de Corintios, decía la segunda parte, justicia. Justicia. ¿Qué significa eso? Que Dios lo ha puesto a usted en una posición correcta. Anote eso. ¿Qué significa justicia? Justicia significa que Dios lo ha puesto a usted en una posición correcta. Me ha puesto a mí en una posición correcta. Justicia. Hay algo más que hablemos de la justicia. Dice, aparte de eso, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Anote estos textos para que lo puedan dialogar y conversar con familia. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. Ahí está la palabra justicia de Dios en él. Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Jesucristo tomó nuestro pecado, tomó su pecado. Al tomar su pecado, Él le transfirió a usted su justicia. Eso es. ¿Y usted cree que un filósofo va a entender todo esto? ¿Usted cree que un noble que ha nacido en cuna de oro, un influyente, un rico que se basa en la inteligencia, usted cree que va a entender esto? No entiende nada, pero usted lo entiende. ¿Y qué es eso? Eso es sabiduría de parte de Dios. Y ahora estamos hablando de justicia. Oh, Él tomó mi pecado en la cruz. Él llevó. ¿Y qué me traspasó? Su justicia. O sea, me declaró justo. Y yo lo entiendo. Y usted también. ¿Y eso qué es? Sabiduría de parte de Dios. La filosofía no se lo puede dar. No le puede ofrecer eso. Entonces, ¿es superior o no es superior? La sabiduría de Dios. Entonces dice, Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Vaya otra palabra más, pura Biblia. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. No, dice el texto claramente, no teniendo mi propia justicia. ¡Wow! Quedamos desbaratados de nuestra propia justicia, querido hermano. Quedamos totalmente desbaratados de nuestra justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras, por la ley,
que es por la filosofía, que es por la sabiduría, por la inteligencia nuestra. No, 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 sino la que es por la fe de Cristo. La fe en el Señor Jesucristo. Eso es. Cristo. Cristo. Cuando usted fue salvo, no solamente recibió el perdón de sus pecados, también recibió su justicia. Después de sabiduría, justificación, agrega otro más. ¿Qué más agrega el versículo 30 ahí que estamos viendo? Santificación. Veamos cómo la sabiduría de Dios usted lo hace santo. ¡Wow! Tremendo. Dice, santificado. Bueno, usted ya sabe que es apartados. Él no solo lo declaró justo, sino que comienza una obra de santificación, comienza todo un proceso en usted y en mí, comienza todo un proceso de santificación. Dios lo comienza a ser santo. La filosofía no lo puede lograr, no tiene el poder para influenciar ningún grado de santidad en usted. Pero el Dios, en su sabiduría, comienza un proceso de santificación, dice la palabra, de santificación. Usted empieza a apartarse de lo que es pecado. Usted empieza a apartarse de lo que desagrada a Dios, lo que ofende a Dios. Y de repente usted dice, comete algo y su conciencia se activa en forma inmediata y dice, Señor, lo que hice está malo ante tus ojos. Gloria a Dios. ¿Quién le da esa capacidad para reaccionar? ¿La filosofía? No, señor. No, señor. La filosofía no le puede revelar eso. Se lo revela el poder del Espíritu Santo. Entonces, con eso usted comienza un proceso de santificación. La conciencia se va activando por el poder del Espíritu Santo y usted dice, esto es malo a los ojos de Dios. Y se aparta. Y se comienza a apartar de las cosas que usted sabe que ofenden a Dios. Proceso de santificación. Hay más. Cuando usted se convirtió a Cristo, ya no puede pecar. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede pecar? Uno dice, bueno, que todos los días pecamos. Pero estamos hablando de la práctica del pecado, de practicar el pecado. Si usted roba y roba todos los días y sigue robando y sigue alabando al Señor, sigue buscando al Señor y sigue robando, usted está practicando el pecado. Ahí estamos con problemas con Dios. Pero si usted no roba más y deja de robar, usted se está santificando, va en un proceso de santificación. Porque la simiente santa de Dios ha sido sembrada en usted. Por eso ya uno no peca. En ese sentido, todos los días cometemos errores, todos los días nos equivocamos y todos los días llegamos al Señor diciendo. Por eso cuando usted tiene más comunión con el Señor, usted dice, Señor, como dijo David, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo, Señor amado, y contra ti, como el clamor que hizo también las mismas palabras del Hijo pródigo. Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, usted sabe lo que es malo y lo que ofende a Dios. ¿Y cómo se llama eso? El proceso de santificación. O sea, comienza a apartarse, 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 todos los días un poco, todos los días es un proceso, del proceso que se llama de santificación. Comenzamos en la carne y vamos viviendo en el Espíritu cada día más y más. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente con respecto a la santificación. Anótelo eso. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa todo esto? En palabras sencillas, dice que nosotros hoy día
Estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. La estamos mirando en forma parcial. Pero dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso de gloria en gloria? De un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Mañana a otro nivel de gloria y pasado a otro nivel de gloria. Usted va subiendo, va ascendiendo en el proceso de santificación. Eso significa. Y ese proceso de santificación no lo puede lograr la sabiduría humana, no lo logra la filosofía, ni la oratoria lo puede lograr. El proceso de la santificación viene de parte solamente de la sabiduría de Dios. Hay diferencia, ¿no es cierto? ¿Nota la diferencia usted? Dice eso con respecto a la santificación. Y lo último que dice el texto 30, ¿cuál viene? La redención. ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Usted sabe lo que es la palabra redención? Redención es algo que se compra. Redimir significa comprar. Eso significa. Redimir, comprar. Usted va a una parte y compra. Compra algo. Yo quiero este artefacto y lo compra. Usted lo compra. Le gustó o lo necesita, lo compra. Ese es el acto de comprar. Es el acto de redimir. Eso significa redimir. Ahora usted, yo, nosotros, hemos sido comprados, redimidos por intermedio de Jesucristo el Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, señala, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Jesucristo el Señor no lo compró a usted con una bolsita de pepitas de oro o con un saquito de plata. Jesús no lo compró con eso. Vengo a comprar el alma de Sonia con estas pepitas de oro. Vengo a comprar el alma de Rodrigo Serrano con esta bolsa de plata. No fue comprado a ese precio, porque eso es perecedero aquí en la tierra, no tiene valor. Usted fue comprado a precio de sangre, redimido por la sangre de Jesús. Jesús lo compró a usted a un precio mayor que el oro y la plata. ¿Está escuchando eso? Usted fue comprado a precio de sangre. Jesús derramó su sangre y cuando la derramó usted fue redimido, comprado a ese precio, el valor de la sangre de Jesucristo el Señor. Redención, redención. Eso se llama redención total, absoluta. Dice, sabiduría, decía el primero, justificación, santificación, redención. La filosofía, la ciencia humana, ¿le podría dar alguno de estos 4 puntos? Ninguno. No tiene parte. No tiene parte la filosofía humana en ninguno de estos 4 elementos. No le puede dar sabiduría, no le puede dar justicia, santificación ni redención. Solo la sabiduría de Dios lo puede hacer. Solo la sabiduría de Dios lo puede realizar, hermano. Estamos en el versículo 30, saltemos al 31. Versículo 31 de 1 Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así dice. Gloríese en el Señor. Bendito sea el Señor. Usted ni yo hicimos nada. La filosofía del hombre, la pregunta es, ¿qué parte tiene en esto la filosofía del hombre? En nada. Hoy, lamentablemente, hermanos, hay iglesias divididas por cuestiones de opiniones de hombres.
Uno, por lo que hay en las redes sociales, que hay hombres que están dando temas que me da una pena, hermano, tremenda y dolor, porque están ofendiendo el nombre de Dios y se están saliendo del contexto de la palabra de Dios. La palabra de Dios se está quedando obsoleta, hermano. Está siendo mal mirada la palabra de Dios. Y esto está pasando dentro del pueblo cristiano. Está siendo dividida la iglesia por esta corriente de pensamiento de hombres que están apareciendo en las redes sociales más que nunca, llamado algunos evangelistas, otros escatólogos, otros apologistas, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia se está produciendo una gran división porque no hay el concepto de la palabra de Dios y está dejándose un lado. Filosofías, pensamientos y opiniones humanas. Se está hablando de todo. Cristiano hoy día hablando y sumergido en el campo de la política. Todo el mundo habla de política, todo el mundo habla del país, qué es lo que necesita. Necesitamos una nueva constitución, cristianos hablando de eso, metidos en opiniones políticas. Y esto produce división. Esto sí que está produciendo gran división. Ah, tú estás por allá, no, yo estoy por acá, no, yo estoy por acá. Yo soy de rojo, yo soy azul, yo soy blanco. Hablando de economía. Hablando muchas veces de qué debería hacerse con la plata en el país. Debería destruirse a los pobres para que todos tengan esto, y de trabajo, y de que hay que buscar trabajo, que haya equidad para todos, mejores sueldos para todos. Cristianos opinando. Deje que el mundo hable de eso. Usted no debe opinar de eso. Usted debe hablar de la palabra de Dios. Usted esta mañana está aquí, hermano, y se lo aseguro. Y si yo le pregunto, ¿a qué viene usted? ¿A oír economía, a hablar de política? Hermano, el día 11 de abril, 10 de abril, vamos a ir a votar por una nueva constitución. ¿Usted cree usted vino a escuchar eso? Usted vino a escuchar palabra de Dios y mi responsabilidad ante los ojos de Dios es hablarle solo palabra de Dios. Deje que el mundo siga su curso, usted predique la palabra de Dios, dé las buenas noticias, como decíamos el martes, sea pregonero de justicia. Hey, hijo, amigo, te tengo buenas noticias. Jesucristo ha perdonado tus pecados. Salga del contexto de la filosofía, de la sabiduría humana. Bendito sea nuestro Dios. Dice, abra la Biblia conmigo en Gálatas capítulo. Mire lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Busqué este ejemplo, hermano, de Gálatas capítulo 6, versículo 13. Y lo voy a traducir el versículo, quizás no en Reina Valera, pero lo voy a leer en una versión que encontré, me gustó y se lo voy a leer textualmente. Gálatas 6, 13 dice: ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen con toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. ¿Qué estaban pasando ya? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado ya muchas veces sobre lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y dice que habían entrado ahí judíos. ¿Qué le estaban diciendo a la gente? Ustedes aceptaron a Jesús, son cristianos, muy bien. Ahora tienen que circuncidarse porque hay que agregar esto a la salvación. Hay que agregar esto a la salvación. Hay que agregar esto a la salvación, la circuncisión. Y dice que ni ellos mismos cumplían la ley. Solamente se jactaban de las personas que le hacían, ¿ve? Que tenemos hartos discípulos, ya se han circuncidado 10, mañana otros 10, y estamos ganando gente. De eso se jactaban. Hoy día, como le digo, hermano, están apareciendo líderes pseudo cristianos hablando de cosas y de escatologías y están más preocupados. Estaba el otro día viendo un programa, están más preocupados cuándo van a construir el tercer templo, que ya el tercer templo está listo, que el material ya está listo, que la vaca roja, que la vaca sagrada ya está lista. Están preocupados de todo eso, hermano.
¿Qué me interesa a mí el tercer templo, hermano? Si Cristo viene, yo me voy con Él. No lo voy a ver. Voy a un lugar mejor. Jesús dijo, me voy a preparar una habitación mejor para que donde yo estoy, ustedes puedan estar también. Aleluya. Tenemos la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que es mejor. Aleluya. Con una plataforma de cristal espectacular. Yo me voy con el Señor. Esa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esperando oír voces, visiones, hermano, que alguien fue al cielo, otro que fue al infierno. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? El canon de las escrituras. Estoy estudiando un tema, hermano, tremendo. El canon de la escritura ya está completo. No ando escuchando voces ni viendo, como le decía el otro día, había una visión que un hombre que veía una Biblia volando en el pasillo de su casa. Por favor, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Dice, versículo 14 de Gálatas 6. Leímos el 13, ahora leo el 14. Gálatas 6, 14. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la luz, que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí, en otras palabras, como dice esta versión ahí proyectada, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Para mí, el mundo ya no existe. ¿Está escuchando eso? Para mí ya el mundo no existe y yo tampoco para el mundo, porque yo soy un loco, soy un turbado, me dicen el mundo. Así que me da lo mismo, me da lo mismo. Yo ya no existo para el mundo, ¿me está escuchando? Ese debe ser nuestro pensamiento. No existir para el mundo, estamos aquí cumplir. ¿Cuál es el rol de cumplir? Ser un ciudadano como corresponde y decirle al mundo, Jesucristo es el Señor, Él te perdona tus pecados, anunciar el evangelio. Esa debe ser nuestra preocupación. Eso debe ser lo prioritario en nuestra vida y vivir en los 4 grados que el Señor nos llevó a sabiduría, justicia, santificación y redención en el Señor Jesucristo. Pablo dice, para mí el mundo ya está crucificado, ya no existe. ¿Qué me importa a mí lo del mundo? Lo está diciendo así. Y para el mundo yo tampoco significo nada, no importa. Pero sigo predicando la cruz de Cristo, que para muchos es torpeza. Como dice el versículo ahí de primera, que para la predicación de la cruz es una locura. Yo sigo predicando igual. Sigo enseñando igual. Un resumen. Veamos las 4 que hemos visto, las 4 razones de la sabiduría de Dios. La primera, para que la vaya notando, la sabiduría de Dios es superior. ¿Por qué? Porque es permanente. La segunda, la sabiduría de Dios es superior porque tiene todo poder. La tercera, la sabiduría de Dios es superior porque es paradoja o paradojal. La cuarta, la sabiduría de Dios es con propósito. Y vamos a la quinta, la última. La sabiduría de Dios es superior debido a su presentación. Aleluya. Es debido a su presentación. ¿Cómo se presentó el apóstol Pablo para hablar frente a la palabra de Dios, frente a la sabiduría humana? Vamos ahí al capítulo 2. Terminamos ya el versículo 31. Vamos a leer estos 5 últimos versículos. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es esto? Esta es una presentación. Esta es. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes, dice, no fui con anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1 ahí? Dice,
presentación. Cuando él dice para anunciarle el testimonio. ¿Está escuchando? Ponga atención a esto. Cuando yo fui, dice, a anunciarle el testimonio, yo les vengo a hablar no de sabiduría, no de filosofía, vengo a hablarles de un testimonio vivo, ni siquiera vengo a hablarles de mí, vengo a hablarles de un testimonio de un ser que ha transformado mi vida, vengo a hablarles de testimonio. Cuando habla de testimonio, ahí está hablando la palabra original, anótela, para testimonio es marturei. Vengo a hablar de una fe martureo, que es la palabra, estoy dispuesto a morir. Vengo a dar testimonio de Jesucristo el Señor. Eso dijo el apóstol Pablo a él. Yo vengo a hablar, vengo con esa disposición. Aquí no vengo con filosofía ni con ciencia humana a hablarle a ustedes. Vengo a hablar de testimonio, vivencia de un ser. ¿Y qué más señala ahí? Marturé, testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras, de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? En Dios había determinado salvar al hombre por medio del evangelio y no por sabiduría humana. En otras palabras, Dios ha determinado salvar a la humanidad no por sabiduría humana, no por intermedio de la filosofía, sino por intermedio de la predicación del evangelio. Ahí está. Si usted preguntara esta mañana, bueno, esta iglesia nunca se habla de economía, de política, bueno, está equivocado. He visto oradores en las redes sociales estos días y en los otros tiempos más atrás, oradores cristianos, pastores, líderes, teólogos, hablando sobre la economía del mundo, hablando sobre el COVID, hablando del mundo, hablando que viene la marca de la bestia, hablando que la vacuna tiene plomo, que tiene mercurio, que la vacuna, que el Bill Gates es el anticristo, que el otro tiene, el otro es el anticristo, que el otro, el sobrino y el nieto, el cuñado de Donald Trump es el anticristo, que la reina Isabel tiene guardado el anticristo en Londres, lo tiene guardado, que el rey de Noruega, no sé de qué país, tiene guardado bajo 7 llaves al anticristo y se va a revelar, lo tiene guardado. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, pues, hermano? La palabra dice que nadie sabe quién es. Pero no, yo tuve una tremenda revelación y vi que en Londres, hermanos queridos, en Londres está guardado el anticristo. Y lo predican en las redes sociales, eso, hermano. Y la palabra me dice que nadie sabe quién es el anticristo. Además, la iglesia ya no va a estar para ese tiempo, que me preocupa. Si Cristo lo dejó ahí y lo tiene retenido el personaje y nadie sabe quién es, nadie sabe quién es. La palabra dice que nadie sabe quién es. No especule, déjese dar opiniones humanas, no escuche opiniones humanas, querido hermano, se va a confundir. Créale la palabra. La palabra dice que nadie sabe y quédese con eso, que es la palabra de Dios. No especule. No escuche, por favor, se lo suplico, hermano. No escuche especulaciones y opiniones humanas. Se va a terminar confundiendo. El que escucha palabra humana se va a confundir. No podemos hablar de opiniones humanas en la iglesia hoy día. No podemos. Si no, el pueblo se irá, le va a pasar lo mismo que a la iglesia de Corintio. La iglesia se va a empezar a dividir. Yo le creo a este escatólogo, yo le creo a este apologista, yo le creo a este pastor, yo le creo a estos hermanos habidos y por haber. La palabra de Dios es la fuente. La sabiduría de Dios es la fuente única de la verdad. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Amén. Usted
viene aquí a escuchar la palabra de Dios. La Biblia está llena de pensamientos. Algunos dicen, estaba escuchando a unos católogos, hermano, que dicen, la palabra está llena. Dice eso. Dicen esto, hermano, que la Biblia está llena de pensamientos positivos. Y la gente cree eso, anda buscando el positivismo, el humanismo en la Biblia. Dice que está llena y enseñan eso. Está llena de positivismo. Dice, y yo puse aquí, si alguien piensa que la Biblia está llena de pensamiento positivo, más vale que la vuelva a leer. Más vale que la lea bien, con la ayuda del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Léalo conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice con respecto a la presentación. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Está escuchando eso? Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿A dónde está colocando la mente el Pablo aquí diciéndole a los corintios? Mi mente, mi conciencia humana, yo la pongo al servicio de Dios y no andamos. Yo renuncio a lo que es oculto, a todo lo que es vergonzoso. Yo no ando con astucia ni ando adulterando la palabra de Dios. ¿Escuchando eso? No ando adulterando la palabra de Dios, dice el apóstol. Entonces, manifestar la verdad de Dios. Hay tres cosas importantes que usted tiene que hacer en este tiempo. Anótela. Hay tres cosas importantes que tiene que hacer. La número 1, leer la Biblia más. La número 2, tratar de interpretarla y explicarla. Número 3, aplicarla a su vida. Aplicarla a su vida. Debe estar preparado. Debemos estar preparados para presentar defensa. Preparados. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Abra su Biblia, subráyela, márquela ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán. ¿A qué? A las fábulas. Que prediques la palabra. ¿Qué significa eso? Cuando dice que instes a tiempo, la palabra instes te está diciendo en el original ahí, dice que estés preparado para una emergencia, para un tiempo, al tiro, ahí, presentar defensa inmediatamente. Y fuera de tiempo, cuando dice redarguye, instruye, reprende, instruir, convencer, exhorta con paciencia la doctrina sana, porque va a venir tiempo y ya lo es, ya lo es, ya lo es tiempo. Dice, tengo una versión acá que se la quiero compartir en el versículo. Dice que darán y desearán escuchar que le rasquen los oídos con buenas palabras y no con palabras duras. Mire, hay gente que va a empezar a desear escuchar no palabra de Dios. Dice, dejarán la sana doctrina. Cuando dice sufrirán, dice no querrán escuchar palabra de Dios, querrán escuchar puras palabras que le rasquen los oídos, que sean palabras suaves, filosóficas, de sabiduría humana.
Y eso es lo que estamos escuchando hoy día, hermano. Con la ayuda del Señor, tenga misericordia de nosotros. Pablo nunca cambió su mensaje, aunque para algunos era una locura, era torpe, porque la palabra de la cruz era una locura, ya lo expliqué, que era una realmente torpeza. ¿Qué dice el versículo 3? Capítulo 2, versículo 3 de 1 Corintios, para terminar. Dice, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Mucho temor y temblor. ¿Por qué dice que está tembloroso? ¿Sabe por qué? Porque él venía huyendo, arrancando. Lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían encarcelado en Filipo, lo habían expulsado de Tesalónica, lo habían apedreado en Berea, lo habían expulsado de ahí. Y ahora él llega a una ciudad, entra a la ciudad de Corinto y ve es como que nosotros fuéramos a predicar a Las Vegas, una ciudad hundida en el pecado mismo, en la filosofía, y él ve cómo la ciudad está, pero sumergida en el pecado. Fíjese que era tanta el pecado y que la ciudad, que llegaban ahí a radicarse ciudadanos de otras latitudes, llegaban a vivir a Corinto y pasaba ya un año y empezaba a vivir esas costumbres, que había un lema entre los ciudadanos ahí que decían, te van a corintiavizar o corintiavizaban. Sea, se hacían como los ciudadanos de Corinto por la suciedad, por la maldad, por la perversidad que había en aquella ciudad. Entonces Pablo dice, entré con tanto temor, me llegó a espantar tanta forma y estilo de pecado que había en esa ciudad. Y él llega con ese temblor. Entonces, eso es lo que señala ahí el versículo 3. Versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Él vino en sus propias, no vino en sus propias palabras, ni en su propio poder. Dice, no he venido en mis propias palabras, ni en mi propio poder, he venido en el poder del Espíritu y en el poder de Dios. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no quería que ustedes creyeran en una filosofía, en otras palabras, no creyeran en mis ideas, no creyeran en mis opiniones, dice el apóstol. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando en estos días, en estos tiempos. Opiniones humanas, podamos totalmente discernir las opiniones humanas, están destruyendo la fe de muchos, la confianza de muchos, y están dejando el concepto de la palabra a un lado. Que siempre estemos unidos al Espíritu de Dios y que siempre estemos unidos al concepto de su palabra. Su palabra nos deja ver esta mañana que la sabiduría de Dios, por estas 5 razones, es superior a la sabiduría de los hombres, a la sabiduría de los filósofos. Y decía Dios, serán destruidos. Yo destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos terminado esta palabra esta mañana. Hemos hablado ya de muchas cosas, Señor, y hemos hablado de estas 5 maneras
de diferenciar dónde tu sabiduría es superior a la sabiduría de los hombres. Tu sabiduría, Señor, es permanente, permanece para siempre, no se termina. Tu sabiduría tiene todo poder, Señor amado. Tu sabiduría es paradojal absolutamente. Tu sabiduría es así, mostrándole a los hombres a quien tú has llamado, Padre Santo. Tu sabiduría es con un propósito y tu sabiduría es demostrativa, Señor, a toda la humanidad. Demuestras que tu sabiduría no es con palabras, Señor, de sabiduría humana o de filosofía humana. No, Señor, es tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles en ti, en tu sabiduría y en tu inteligencia, Señor. Padre mío, nos has dicho que nos has llamado y nos has escogido y que a los ojos de Yahweh, a los ojos de Yahweh, somos sabios, Señor. Mi alma te alaba, Shabbat Sare Mensai. Mi alma te bendice, Señor Jesús. Y te doy las gracias porque lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, has escogido tú, Señor. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Gracias, Señor. Amén.